La distinción como buenas prácticas de trabajo social se concede anualmente a aquellos proyectos, iniciativas, instituciones o entidades que en el ejercicio profesional han destacado como una práctica de calidad e interés para la disciplina, por su criterio técnico, metodológico, por valores, características de la intervención u otros aspectos destacables. En este 2015, en primer lugar, se otorga a Cáritas Diocesana de Huesca, Trabajo Social e Itinerario de Intervención Sociolaboral. Cáritas Diocesana de Huesca cumplió en 2014 50 años de historia. Historia en la que ha desarrollado una gran labor de trabajo social con individuos y familias, con colectivos en dificultad, con grupos y comunidades tanto urbanas como rurales. Son historias de vida que han llegado a la acogida en sus servicios parroquiales y han recorrido en muchos casos los procesos de acompañamiento social en el camino a la inclusión, a través de diversos programas y proyectos, siempre desde un enfoque de promoción y autonomía personal y familiar. El trabajo social y acompañamiento en el itinerario de inserción sociolaboral ha considerado una buena práctica porque desarrolla de manera compacta esa labor de acogida, diagnóstico y orientación social, seguimiento y acompañamiento de las personas con el fin último de promover su inserción a través de la ocupación y el empleo, bien empleo protegido en la empresa de inserción Carinserta, con contratos en Cáritas o en empresas del entorno. Esta buena práctica propone itinerarios personales de inserción en clave de proceso, avanzando paso a paso, partiendo de diagnósticos e intervenciones individualizadas y promoviendo a la vez iniciativas novedosas y generadoras de cambio, que dan respuesta a necesidades colectivas. En el marco del itinerario se plantean medidas y cuestiones como clases de alfabetización, talleres ocupacionales, talleres prelaborales, hasta la preparación que se hace para salir al mercado de trabajo normalizado a través del empleo protegido. En las diferentes fases y programas se cuenta con la labor indispensable de equipos multidisciplinares, en los que el profesional del trabajo social es una figura clave en el proceso de trabajo e intervención con las personas participantes, tanto en los aspectos de acogida, información y orientación social, como en la promoción y acompañamiento, siempre desde un planteamiento de trabajo en equipo, con voluntarios y otros profesionales, entre ellos educadores o monitores, así como trabajando en red con otras instituciones. Por todo ello, se reconoce como buena práctica de trabajo social a esta iniciativa presentada por Cáritas de Huesca. Le pido a don Goyo García Carpintero, secretario del Colegio Profesional, que por favor vaya acercándose al escenario para entregar el galardón a doña Pilar Polo, directora de Cáritas Huesca, a Mari Carmen Almudévar, trabajadora social de la entidad, y a una participante del programa de inserción sociolaboral. Por favor. Buenas tardes a todos, las autoridades civiles y eclesiásticas, porque también está mi obispo por allí. Y bienvenidos y gracias por este reconocimiento que habéis hecho a Cáritas Diocesana de Huesca. Aunque Jorge ha dado ya muchos
pasos en lo que yo voy a decir, es decir, muchas iniciativas de las que hacemos. Yo quiero deciros que uno de los fundamentos de la identidad de Cáritas es el trabajo complementario del personal técnico y las personas voluntarias. Es por eso que precisamente los trabajadores sociales han tenido y tienen una relevancia muy importante en el trabajo de nuestra institución de Cáritas Diocesana de Huesca. El Colegio de Trabajadores, yo les doy las gracias por este reconocimiento y, como me han dicho que tengo que estar muy pocos minutos, cedo la palabra a Carmen Almudévar, que es la trabajadora social responsable del programa de inserción sociolaboral. Buenas tardes. Es un honor para mí recoger este reconocimiento en representación de todo el equipo técnico de Cáritas Diocesana de Huesca. Cuando se nos informó que se nos había dado, pues nos ayudó a echar la vista atrás y reafirmarnos en la validez del modelo teórico que desde, como ha comentado Pilar, los inicios de nuestro trabajo hemos ido construyendo. Agradecemos este premio porque supone validar este modelo y es un reto para continuar reflexionando y avanzando en el mismo. Es un honor para todo el equipo porque es un reconocimiento a las buenas prácticas profesionales en trabajo social, es decir, a nuestro hacer cotidiano y profesional de todas y cada una de las personas que participamos en el mismo. Es un trabajo realizado no solamente por las trabajadoras sociales, sino por un equipo multidisciplinar donde cada profesión aporta su especificidad en cada una de las fases de este itinerario. Las trabajadoras sociales y los trabajadores sociales, las educadoras y educadores, los técnicos y técnicas de empleo, los monitores y monitoras del taller, junto a todas las personas voluntarias que nos acompañan en el día a día y que aportan una parte muy importante de la identidad de Cáritas, la solidaridad con las personas más desprotegidas de la sociedad. Hay una máxima en nuestro trabajo desde hace muchos años, es trabajar con la mayor responsabilidad profesional, aportando metodología y técnicas de trabajo social, rigor y disciplina profesional a la planificación general de Cáritas y al día a día de los proyectos y programas, teniendo claro siempre que el objeto fundamental de nuestro trabajo son las personas excluidas de la sociedad, siendo ellas las protagonistas de cada una de su historia. Si algo nos caracteriza al equipo técnico de Cáritas es el modelo de trabajo, que es el acompañamiento, orientado siempre al crecimiento personal desde el respeto y la dignidad de las personas a las que acompañamos. Nuestra máxima siempre es que todas las personas que vengan a Cáritas, cuando salgan, se hayan sentido escuchadas y sobre todo acogidas. En un momento como el que estamos viviendo en la actualidad, el acompañamiento en los procesos formativos y laborales no puede terminar hasta que se llega a la formación profesional y a una cualificación laboral que permita la inserción en el mercado laboral ordinario. Pero somos conscientes que al optar por los colectivos más empobrecidos cobra relevancia una fase intermedia y necesaria, que es el empleo protegido, como vehículo conductor de la inclusión real, que facilita la incorporación al trabajo normalizado, que es el objetivo. Aspecto determinante para la participación en todos los ámbitos de la esfera social y económica. Tenemos claro que los derechos sociales deben ser gestionados por la Administración y por ley la responsabilidad recae sobre ella. Pero mientras hagamos un trabajo complementario, seguiremos analizando el por qué se dan las situaciones de pobreza, proponiendo alternativas cercanas, realistas e innovadoras, con la implicación y participación real de las personas con las que trabajamos y con las instituciones y asociaciones del entorno. Este reconocimiento es un honor y una responsabilidad para seguir dando lo mejor de cada uno y cada una de nosotras. Y creemos que no podíamos terminar, siendo que se nos ha dado el reconocimiento a las buenas prácticas, sin poner rostro y una voz de una persona que ha participado, que está participando con nosotros y nosotras en este itinerario. Entonces le pido a Sane que comparta brevemente qué ha supuesto para ella, pues eso, formar parte de Cáritas.
Buenas tardes, me llamo Sani. Soy de Gambia, estoy casada, tengo 2 hijos y 2 hijas. Llevo 22 años en España. Empecé a participar en un grupo de mujeres de Cáritas en el año 2007, donde aprendí un poco leer, escribir, además de conocer otras mujeres. Después pasar al taller per laborar a todo trapo, donde tuve 2 años y 6 meses. En este momento vimos con mami la importancia de aprender bien, leer, escribir. Y fui un grupo de alfabetizaciones de personas adultas, donde solo vamos en 4 personas. Por la mañana fue el momento en el que aprendí a hacerlo bien, porque cuando iba por la tarde, los grupos son muy grandes, me costaba aprender. En este taller, aprendiendo coser, planchar, lavar, desmanchar, este tiempo me llamaron para trabajar en una casa y me hicieron una prueba. Cuando terminé, la señora me preguntó dónde iba aprendiendo y yo le dije que en Cáritas. Desde entonces estoy yendo 2 días a la semana en la... Ay, madre Dios. 2 días a la semana a hacer las tareas. Yo he sido quien le ha enseñado la señora quitar las manchas en el ropa de bebé. El dinero que recibe de la beca por participar en el taller me ha servido para apoyar la educación de mis hijos mayores. Está estudiando. Se explica muy bien. Ya, espera, poco. Estudiando universidad. Termino este año. En la enfermería, sí, enfermería. Él estudiando actualidad, estoy contratada con cuidadora de niños y niñas de menos de 13 años, en proyecto de Cáritas. Hoy me siento muy bien porque he aprendiendo muchas cosas en Cáritas. Me ha dado a suficiente seguridades como para comprar, ir solas cualquier sitio. Me siento de
De verdad. Diles a toda esta gente cómo te sientes. Me siento muy bien, de verdad. Gracias. ¡Que viva Cáritas!